Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Bienvenidos a esta charla histórica. Mi nombre es Alejandra García Moreno y estoy acompañada del maestro Luis Vallebueno, con quien hablaremos sobre el segundo Congreso Interamericano Indigenista del Cusco, Perú, en 1949. Así como suena impresionante el título, maestro Luis. Muchas gracias, Ale, gracias por invitarme y espero les interese esta pequeña charla que vengo a traerles el día de hoy. El segundo Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en el Cusco, pues evidentemente tiene un antecedente, ¿sí? Que es el primer Congreso Indigenista en Pátzcuaro en 1940, ¿sí? Al cual yo le dediqué mi tema de investigación de maestría. Y me di cuenta de la importancia que tuvieron estos cónclaves, estas reuniones, para establecer nuestra idea de lo que es el indígena, el natural, el nativo, ¿sí? El indio, que forma parte de nuestra identidad nacional, ¿no? Muchas veces se nos vende la idea de que somos mestizos, que tenemos que estar orgullosos de nuestras poblaciones indígenas, de la multiculturalidad, del aporte que hacen desde la música, desde las artes populares, las artesanías, la mitología. Y estos son temas que se fueron discutiendo pues en este congreso, tanto de Pátzcuaro como del Cusco, ¿no? ¿Cómo se formó la idea del indígena? Pero ¿de dónde? Platícanos, ¿de dónde viene que a alguien se le ocurrió hacer este congreso así? ¿Quién convocó? ¿Por qué se generó como esta necesidad de hacer este congreso? Sí, claro. En 1940 es un año muy importante porque es el inicio del México contemporáneo. Si tú recuerdas, en tus libros de historia de la primaria, de la secundaria, la historia se terminaba en 1940. Después del gobierno de Cárdenas es como si ya no hubiera historia de México, ¿no? Ese año el México moderno inició, ¿sí? Y Lázaro Cárdenas, que era el presidente en ese momento, tiene unos intereses indígenas muy importantes, ¿sí? Él, que había sido gobernador de Michoacán, recorrido la meseta Tarasca durante los años 30, pues convoca al primer Congreso Indigenista continental, panamericano. El panamericanismo también es otra idea que está rondando la mente de los intelectuales mexicanos en este momento, ¿no? Y entonces Lázaro Cárdenas convoca y la delegación mexicana de ese momento está integrada por Moisés Sáenz Garza, un educador muy importante, creador del Sistema Federal de Secundarias. El que tenemos actualmente, que ha sido reformado, pero allí empezó el sistema de exacto. Secundarias. Que él tenía una idea de un México indígena, ¿sí? Lo que nos hace mexicanos, lo que nos da nuestra identidad nacional, es ser más indígenas, aprender una lengua nativa, preservar la autonomía de las comunidades, ¿sí? Y ese primer congreso lo convocan ellos dos. Y entonces el primero se da en Pátzcuaro. Hay acuerdos que tú ya lo investigaste en tu tesis de maestría. Hay ciertos acuerdos y para darle continuidad se va en este segundo congreso a Perú, al Cusco. Y allí, ¿qué estás tú desarrollando, investigando? ¿Qué líneas de investigación hay? Sí, efectivamente, el segundo congreso pues es producto de los acuerdos del primero. Se había acordado hacer un segundo congreso en el año de 1943 en la ciudad de La Paz, en Bolivia, pero pues ocurre la Segunda Guerra Mundial, entra nuestro continente en crisis y el mundo entero entra en crisis, y tras el inicio de la Guerra Fría, de los reacomodos, de la importancia que tiene Estados Unidos en el continente, que se convoca a este segundo congreso, ¿sí? La América Latina
está entrando en un proceso, como decimos, de modernización, pero también de luchas militares. Toda América Latina, salvo México y Venezuela, entran en gobiernos militares, ¿sí? Y el Perú es un estado más. El segundo Congreso Indigenista del Cusco se convoca bajo un estado democrático, ¿sí? El gobierno de José Bustamante y Rivero, que era el presidente de Perú en ese momento, convoca a los mayores intelectuales del continente a modernizar estas ideas del indígena a la luz de la Segunda Guerra Mundial, a la luz de los procesos de industrialización que estaba sufriendo el continente, ¿sí? Es decir, industrialización, creación de carreteras, creación de estados modernos basados en producción fabril, ¿sí? Donde el indígena iba a ser obrero y ya no iba a ser campesino. Entonces, él convoca al Congreso, pero Perú sufrió un golpe de Estado en el año 48 y entonces el Congreso se lleva bajo este ambiente militar, esta égida militar en la que el indígena pues se ve como un ente, como un ser sucio, pobre, deshonesto, alcohólico. Entonces eso es muy interesante. Mientras en el primer Congreso vemos una visión progresista del indígena, en el segundo Congreso se discute una imagen del indígena americano para mal, llena de defectos, ¿no? Como que contrasta, pues, el primero con el segundo. Ay, fíjate, yo no sabía nada de esto que estás platicando, qué bueno que estamos teniendo esta charla. ¿Qué sería entonces como, bueno, ya tenemos como la información de qué es el Congreso, nos queda muy claro, pero ¿cuál sería como tu fuente de información? ¿La SAC? ¿Hay documentos que salen a partir de allí? ¿O hay mucha bibliografía? ¿O hay periódicos? ¿O todo junto? Platícanos cuáles son tus fuentes de información. Pues a raíz del primer Congreso Indigenista, en Pátzcuaro, un pueblo del que tú eres como especialista, sabrás que se formó el CREFAL, ¿sí? Este Centro de Información para la Educación de América Latina, que tenía una visión indigenista muy importante. A raíz de la creación del CREFAL, ahí se concentró toda la investigación indigenista del continente. Entonces, a raíz de este segundo congreso, se envió no solamente las actas o los acuerdos del segundo congreso, sino se mandó toda la documentación. Toda la documentación de todas las delegaciones, ¿sí? A mí me interesa la delegación mexicana, claro, y la delegación peruana porque fueron las delegaciones más activas. Pero hay documentación de todo el continente americano. Entonces, con la facilidad que yo tenía de acceder a esta documentación alojada en el CREFAL, pues me di cuenta que nadie había indagado ni en México ni en el Perú sobre este congreso indígena en el Cusco, ¿no? Adicionalmente a esta documentación primaria he podido obtener otras, ¿no? Por ejemplo, en YouTube hay grabaciones, hay videos. ¿Del Congreso? De este Congreso, ¿sí? Mira. De las actividades que se llevaron a cabo en torno al Congreso, por ejemplo, de exploraciones que se hicieron a las ruinas de Machu Picchu y a las ruinas de Sacsayhuamán, que son tan famosas a nivel continental. Pues ahí ves a los delegados, ves a Alfonso Caso, ves al propio Lázaro Cárdenas que fue al Congreso, pues escalando, ¿no?, el Machu Picchu. Eso te iba a preguntar, ¿quiénes fueron los asistentes que nos puedas comentar, que nosotros más o menos sepamos cuáles eran las personas que asistieron? O sea, ¿eran embajadores o eran los presidentes o eran... ¿Quiénes fueron a este segundo congreso? Pues creo que tú has dado en el clavo, ¿no? Hay tres tipos de delegados. Una delegación marcada por los embajadores. Algunos países que no estaban tan interesados en el indigenismo, por ejemplo el Uruguay, o por ejemplo Panamá, mandan a los embajadores, hágame un informe
y su participación no va más allá, ¿no? Otras delegaciones muy importantes, como los Estados Unidos, como el Brasil, mandan especialistas, Oh. ¿sí? Mandan estudiosos de cuestiones agrarias, de cuestiones industriales, como decimos, urbanistas, ¿no? La gran pregunta es cómo integramos al indígena a la ciudad, ¿sí? Y en el caso de la delegación mexicana y la delegación peruana, que son las que son de mi interés propio, pues lo que mandamos fueron grandes intelectuales, ¿sí? Ah, ok. Por ejemplo, la delegación mexicana está comandada por Alfonso Caso, ¿sí? Alfonso Caso era el gran gurú, el gran maestro del indigenismo en este momento, ¿sí? Como decimos, Moisés Sáenz había sido el del primer momento. El problema es que Sáenz muere muy joven, muere al año siguiente, y el indigenismo toma las banderas de Alfonso Caso. Alfonso Caso es un personaje muy interesante. Es filósofo, de ser filósofo pasa a ser arqueólogo. Él hace grandes exploraciones en Mitla y Monte Albán. Él es el descubridor de Monte Albán. Ah. Y con el gobierno de Plutarco Elías Calles tiene un problema. El gobierno del presidente Calles le dice: para el indio muerto, todo el dinero que tú quieras. Es decir, para el indio del pasado, para el indio del museo, Ay. va para proyectos arqueológicos, va para fundación de escuelas, pero para el indio vivo ni un peso, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y esa es la visión que permea en el Congreso, ¿no? Entonces, Alfonso Caso se revela ante la posición oficialista del gobierno mexicano y dice: no, lo importante es la creación de una identidad nacional viva, donde el indígena sea el centro de todos nuestros afanes, ¿no? Entonces, Alfonso Caso se mete mucho a cuestiones de lingüística, de estudiar la estructura de las lenguas indígenas y su preservación, y la preservación de las artes populares, ¿no? No había que industrializar al indio, sino que llevar a estas comunidades en el fortalecimiento de sus artesanías, el acceso a los mercados populares, el acceso a la compra de sus cosechas. Este es el tipo de cosas que se discuten, ¿no? Y, por ejemplo, hubo, después de este segundo congreso que tú estás investigando, ¿hubo otro más? ¿Hubo varios más? O sea, hagamos un salto en la vida a nuestros días, por ejemplo, como que cómo fue este recorrido hasta el día de hoy. Ya no hay, sí hay gente que estudia a los indígenas o que siguen haciendo actividades, congresos, o se dejó de lado o pasó a otra etapa. ¿Cómo nos puede llegar ese recorrido de 1949 al 2023 en unos minutitos? A ver. Esa es una pregunta muy interesante, ¿sí? Que pocas veces me plantean, pero es muy interesante. Como decimos, el Congreso del 40 se da en un momento muy importante, lo mismo que el 49, ¿no? Uh-huh. El siguiente Congreso se convoca pocos años más tarde, en 1954, en La Paz. Uh-huh. Bolivia está viviendo en 1954 una revolución como la mexicana, ¿sí? Poco conocida, la revolución de Víctor Paz Estenssoro, de naturaleza indígena. Un poco como lo que vivió Evo Morales al principio del siglo XX. Entonces el tercer Congreso Indígena lo convoca Bolivia para modernizar este indio revolucionario. Otro congreso importante es el sexto Congreso, que se da en 1968. Se vuelve a hacer en Pátzcuaro. Sí, y luego el año, el contexto. En Pátzcuaro vuelve a haber un segundo congreso en un contexto, como tú bien haces mencionar, muy difícil, ¿no? De lucha social, de reivindicación, donde los indígenas dicen: nosotros también queremos entrar en parte de estas luchas. A partir de 1968 hay una institucionalización del partido político mexicano, de los partidos políticos en América Latina, el APRA, el MNR en Bolivia,
el Partido Colorado en Paraguay. Y esta institucionalización hace que el tema indígena deje de tener interés, ¿sí? A partir de 1968 los diferentes congresos cada vez tienen menos relevancia, tienen menos asistentes y tienen menos resoluciones. Y los congresos indígenas van a morir en el año de 1994, ¿sí? Lo que coincide con el surgimiento del neoliberalismo, el surgimiento del EZLN, ¿sí? Cosa que a mí me parece muy importante porque te encadena otro gran momento, un momento estelar, como decía Luis Villoro, del indigenismo mexicano, ¿sí? En 1994 el indigenismo pierde este carácter de gobierno y empiezan lo que surge hoy, ¿no? Como los autogobiernos, como los municipios autónomos, como en el caso de Cherán. Aquí, ¿no? En Michoacán. Y es en el momento en el que el indigenismo se encuentra el día de hoy, ¿no? Ay, qué... Fíjate, toda esta información no la tenía yo en el radar. Qué diferente, porque me quedo pensando como siempre la forma es fondo, ¿no? Como por algo hay desdibujar estas investigaciones o estos congresos, por algo se desdibujan, ¿no? Porque cuando tú mismo dices, cuando institucionalizas algo, cuando lo burocratizas es para matarlo. Tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? Entonces, sí es sintomático todo lo que ha pasado y, bueno, hablaste como de intelectuales. ¿Qué es la historia intelectual, así, a grosso modo? La forma de abordar el tema del indigenismo podría ser a partir de la visión del gobierno que tú mencionas de la institucionalización. Pero una mirada mucho más interesante podría ser de las personas que han opinado diferente, ¿no? Entonces, la historia intelectual es el debate de estas ideas. Okay. Cómo se formaron, cómo se pusieron contrapuestas, una idea de modernidad, de atraso, una visión de ver al otro, en este caso al indígena, que somos nosotros mismos, ¿no? Porque la identidad indígena forma parte del Estado mexicano y del Estado peruano, dos naciones que confrontan sus visiones del indígena a través de los pensadores, a través de los intelectuales. Pues muy bien, felicidades, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a los que nos escucharon y nos vemos a la próxima. Gracias por haber estado pendientes de nuestra charla histórica. Estuvieron con ustedes Luis Alejandro Vallebueno y Alejandra García. Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Este es un podcast de divulgación histórica creado por alumnos del doctorado en Historia e impulsado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.